Hola amigos, ¿cómo están? Queremos invitarles a que nos sigan acompañando en esta serie que iniciamos sobre el santuario y su servicio, su tipología y lecciones. Este es el episodio número 2 que queremos compartir. Ustedes saben que este tema es fascinante cuando lo estudiamos a la luz del Antiguo Testamento, todo aquello que se relaciona con la obra que Dios hizo en favor de nuestra salvación. Continuando con lo que presentamos la vez anterior, traemos esta imagen para ustedes. Esto es que la morada de Dios requiere sacrificios. ¿Por qué motivo los sacrificios? ¿Por qué Dios quiere los sacrificios? Déjenme ilustrarle con historias antiguas, muy antiguas. En muchas culturas de la antigüedad, la mente humana había creado la ilusión de que los dioses de lo alto necesitaban sacrificios, mayormente sacrificios humanos. Esto es, que representara de parte del ofrendante un sacrificio con sangre, de modo de apaciguar a los dioses y así obtener sus favores. Uno de esos ejemplos los hay en muchas culturas, incluso hasta en la cultura azteca, ¿sí? Sacrificios humanos. Una de esas historias que quiero compartir es la historia de Agamenón. Esto nos lo cuenta Homero en la Ilíada, si bien parcialmente aparece la historia, pero autores posteriores como Eurípides, Ovidio, Esquilo cuentan más detalles de lo que cuento a continuación. La diosa Artemisa se había ofendido con este rey, Agamenón, en el plan que este hombre tenía de unir a todos los reyes vecinos, entre ellos Ulises, para ir a atacar a Troya. Pero habiéndose ofendido, Artemisa le exigió a Agamenón un sacrificio. Y Agamenón pues tenía que cumplir con esta orden, pues de otro modo la diosa, ella estorbaría el viaje de toda la flota en dirección a Troya. ¿Qué es lo que hizo? A espaldas de su esposa, toma a su hija Ifigenia. Es un relato famoso. Cuando la pone en el sacrificio, allí el sacerdote a punto de asestarle el golpe, parecido más o menos al caso de Abraham con Isaac. Allí inmediatamente Artemisa, que amaba a la niña, prefirió llevársela y en su lugar ofrecer un ciervo, y ese fue sacrificado. Pero la niña desapareció, se la llevó al cielo. Esto es lo que cuenta la mitología griega. Agamenón, jefe de la flota, llega a Troya, hace su faena, le llevó mucho tiempo. Cuando regresa victorioso, todos los reyes van a sus lugares. Agamenón encuentra su destino. Dos asuntos. Uno, el odio acérrimo de parte de su esposa y finalmente el asesinato de la mujer contra su marido por haber hecho semejante sacrificio. Esto es la mitología griega, uno de muchos ejemplos de lo que representaba en la antigüedad los sacrificios humanos. Otra vez, es que los dioses del cielo exigían sacrificios que le costaran al individuo sangre, de modo que el dios viera que el ofrendante estaba dispuesto a obedecer todo lo que se le indicara. Y en este caso, el pedido de tener buena ventura en la guerra contra el enemigo. Déjenme contarles que en el caso de Aleister Crowley, este es un satanista moderno, fallecido en la década de 1940. Este individuo, en su libro Magic, él publica al respecto sobre sacrificios humanos. Recuerden, es un satanista. En un párrafo menciona que si el sacrificio humano es de un bebé con sangre fresca, esto enciende más a los dioses para concederle la bendición al individuo que hace semejante ofrenda, de darle lo que él pide, sacrificios humanos. Ahora, la pregunta que nos hacemos, y ahí es donde queremos aplicarlo a nuestro estudio del santuario, ¿será que Dios está en esa línea? Vamos a ver textos al respecto. Pero especialmente, amigos, déjenme introducir esta idea. Todas estas prácticas antiguas de sacrificios humanos derivan de una fuente original. ¿Cuál podría ser? Aquella, la historia de Adán y Eva y el sacrificio de los animales.
para despellejarles, cubrirles con ropa y así hacer que Adán y Eva estuvieran en condiciones de moverse, pero ya no con la antigua bendición de la presencia directa de parte de Dios. Recuerden la historia de Génesis y que la repasamos en el video anterior. Pero no obstante queda esta noción, sacrificios. De hecho, en el siguiente caso, el de Abel, hay sacrificios de animales. La idea pagana provocada por Satanás es que el Dios se satisface cuando ve sangre. Voy a invitar a que leamos textos que nos van a introducir a este tema de que, como vemos en la imagen, la morada de Dios requiere sacrificios. Si vemos allí, esto es el antiguo santuario o tabernáculo israelita, una imagen de lo que fue, de acuerdo a la descripción que da el Antiguo Testamento. Allí estamos observando en la entrada individuos, una familia quizás, que van a entrar para pedir participar del sacrificio. Allí traerán su animal, ustedes ven ahí unos miembros de familia. Introduciéndonos adentro, vemos como otra familia. Ya tienen el animal en condiciones y más adelante dos sacerdotes frente al altar de holocausto y el humo que está subiendo allí. Es la típica vida judía de la antigüedad en el desierto. Y más adelante propiamente ya vemos el tabernáculo de reunión. Esta construcción dividida en dos partes, lugar santo y lugar santísimo, todo rodeado por tablas y un cuadrado que será el espacio del atrio, en el cual la gente no puede entrar excepto aquellos que van a oficiar sacrificios. Y luego ya hacia el exterior miramos todas las carpas de los israelitas dispuestas hasta que Dios ordenara la marcha. Pero era la forma en cómo se vivía según lo relata el Antiguo Testamento. Pero miremos estos textos a continuación. Miqueas capítulo 6, versículos 6 en adelante, lo que Dios pide, pero va a incluir allí la noción de un sacrificio. ¿Pero en qué términos? Miqueas 6, 6 nos dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Te agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Ya Dios mismo formula la pregunta por medio del profeta Miqueas. La respuesta obviamente es no. ¿Tú darás tu primogénito por tu pecado para que Dios se apacigüe? No, no quiero tu primogénito. Ahora, ¿qué es lo que Dios querrá? Vamos a leer en el texto del Salmo 40, versículo 6 en adelante. Ya estaba revelado en el Antiguo Testamento y mucho más presentado o mejor presentado en Hebreos capítulo 10. Pero leamos entonces primeramente la profecía en sí de lo que Dios haría o el plan que Dios se traería para satisfacer esta emergencia causada por el pecado con sacrificio con sangre. Salmo 40, versículo 6 en adelante leemos: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Es decir, sí lo había demandado, pero no en la forma en cómo el israelita lo estaba concibiendo. Es decir, Dios no ha demandado que el holocausto y expiación en sí mismos cubrieran esta necesidad. Era una representación, que es lo que queremos estudiar. No un fin en sí mismo, sino un medio para ilustrar la verdad de Dios, de que Dios no quiere ningún primogénito humano. ¿Recuerdan a Miqueas 6:7? Daré el primogénito de mis entrañas por mi rebelión. No, yo no quiero. Pero te voy a enseñar qué es lo que hay que hacer. Sigue diciendo más el texto del Salmo 40. Entonces yo dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Bien, esta es la profecía
del Salmo 40 y que reaparece ya cumplida en la descripción del apóstol Pablo en Hebreos, capítulo 10, versículos 5 y 6. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es interesante, amigos, comento, que mientras en Hebreos se lee, me preparaste cuerpo, en el hebreo se lee, has abierto mis oídos. El resto va a ser igual, vamos a seguir leyendo. Pero comento al respecto de esto, y es que esta lectura, me preparaste cuerpo, deriva de la Septuaginta. Recordemos, este es un detalle interesante e importante a la vez. Cuando los autores del Nuevo Testamento hacen referencia al Antiguo Testamento, ya que ellos se mueven escribiendo en griego para un mundo del primer siglo que hablaba naturalmente el griego, más o menos lo que hoy diríamos con el inglés. Uno puede provenir de otras culturas, pero a la hora de comunicarse a nivel universal utiliza el inglés. En aquellos días lo mismo, se utilizaba el griego. Y la Septuaginta era el vehículo del Antiguo Testamento, pero escrito en griego. Por lo tanto, los autores del Nuevo Testamento usaban mayormente la fuente griega del Antiguo Testamento para expresar sus ideas. Y en el griego de la Septuaginta, allí aparece, me preparaste cuerpo. En lugar del hebreo, has abierto mis oídos. Es más rico el pensamiento. Tal vez alguno diría, pero no es lo mismo. ¿Y acaso Dios inspiró la Septuaginta? Dios inspiró a los profetas de Israel que escribieron en hebreo el Antiguo Testamento. Y sabios tradujeron el Antiguo Testamento al griego por orden de un faraón en Egipto que quería embellecer su biblioteca. Y entonces llegó la copia, varias décadas, incluso siglos, hasta que se completó el Antiguo Testamento con libros adicionales llamados apócrifos. Pero los autores del Nuevo Testamento se valían, el Espíritu Santo los guiaba, para tomar esta idea y esta otra y esta otra. Hasta en el libro de Judas se toma una porción muy bonita, muy importante, tomada del libro de Enoc, que es apócrifo. Entonces, en este caso, que Pablo haya tomado esta idea, me preparaste cuerpo, ilustra mejor. Dios va a enviar a alguien a quien le preparó un cuerpo, el Hijo de Dios, en su encarnación. Y a ver cómo sigue todavía más el texto de Hebreos, capítulo 10, recordemos, leíamos 5, 6, leemos en adelante 7 y 8. Entonces yo dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Sí? Esto está en el versículo 7. Este cuerpo viene a la tierra para obedecer a Dios. ¿Para hacer qué? Miremos los siguientes versículos hasta el versículo 10. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, tú no quisiste, oh Señor, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen de acuerdo a la ley de Moisés. Y dice luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, sacrificios, ofrendas, expiaciones, para establecer esto último, que me has preparado un cuerpo para obedecerte. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Notamos la armonía? Resumiendo, amigos, si tuviéramos que definir entre la historia de Agamenón, que escuchamos al comienzo, en que la diosa Artemisa, supuestamente, sabemos que eso nunca existió, le pide un sacrificio humano. Dios ya lo dice en Miqueas, yo no quiero tu primogénito por el pecado. Yo te daré mi primogénito. Es decir, Dios es el que va a ofrecer su ofrenda, el amado Hijo de Dios. Pero para ello tenía que prepararse a la mente judía primeramente y así a lo largo de los siglos, al resto de gente que supiera de este sistema de sacrificios, prepararlos para entender que los sacrificios que debían ofrecerse eran una enseñanza. Todos ellos representaban el cuerpo de Cristo que vendría a la tierra en un futuro y que sería entregado en sangre, sacrificado en la cruz, derramaría sangre para que entonces sí la voluntad de Dios
se cumpliera, Dios quedara satisfecho en el pago que exige la culpa abierta por el pecado y cómo poder zanjar esta situación definitivamente con el cuerpo de Cristo. Esa es la enseñanza básica, fundamental de los sacrificios del Antiguo Testamento. Nuevamente, la imagen, y vamos a empezar a mirar los textos bíblicos alusivos. La morada de Dios requiere sacrificios. Como dice el texto, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión, el altar, santificaré asimismo a Aarón, a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y yo seré su Dios. Hacía falta un santuario con sacrificios para que operara el proyecto de salvación, el prototipo de salvación a través de los sacrificios. Para esto ya se había presentado un modelo, como dice Éxodo 25:40, mira, se le dice a Moisés, y hazlos, en fin, todo el mobiliario, conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Este texto reaparece nuevamente en Hebreos capítulo 8, desde los primeros versículos, mostrándonos que existe un modelo original en el cielo que se le mostró a Moisés y del cual él tenía que hacer su proyecto, su dibujo, su miniatura y plasmarlo en una construcción en el desierto. Entonces aquí introducimos otro concepto que estudiaremos con más detalle más adelante. Si este santuario de la tierra tenía toda su descripción, que iremos viendo en las imágenes, distintos departamentos, distintos servicios, aún distintas ofrendas y sacrificios, con un sacerdocio dedicado a ello, ¿será que esto es la copia exacta de lo que Dios pretendía revelar del cielo? Un santuario en las mismas condiciones. Esto es, que tenga departamentos, que tenga servicios, que tenga sacerdocio y víctimas. Sí. Mírelo en Hebreos capítulo 8, versículo 1 en adelante, para apreciar el paralelo entre ambos sistemas, el judío y el del cielo. Ambos santuarios, ambos sacerdotes, el de la tierra y el del cielo. Pero miremoslo en Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, y me detengo acá para señalar la importancia del libro de Hebreos. El autor nos dice que los 7 capítulos anteriores estaban referidos a explicar de una u otra manera todo aquello relacionado con el santuario. Al decir, el punto principal de lo que yo vengo diciendo en los capítulos previos es tal cosa, y lo dice a continuación. Por lo tanto, se requeriría que estudiáramos con más frecuencia el libro de Hebreos. Por ejemplo, en el capítulo 5 se nos habla de los viejos sacerdotes y el nuevo que estaba por entrar. Esto para ver el paralelo que existe entre el sistema viejo y el nuevo, y digo esto contra la idea que está corriendo en algunos círculos cristianos, mayormente evangélicos, que niegan que exista tal reciprocidad. Porque al negarlo, se corre un gravísimo riesgo. Si en el sistema viejo judío, al ver los mobiliarios, aparece uno de gran importancia, que así le atribuye el Antiguo Testamento, como es el Arca del Pacto, que contiene los 10 mandamientos, sobre el cual, sobre el arca, aparece la tapa o propiciatorio. 2 ángeles allí labrados junto con la tapa en un solo material y un hueco en el medio, Shejinah, o gloria, por medio de la cual Dios podía comunicarse con Moisés y dar instrucciones al pueblo. Sumamente importante, es el vehículo por el cual Dios se podía comunicar, para que Moisés y todo lo que leyeran aprendieran la noción de que Dios se comunica desde su trono asentado sobre los 10 mandamientos. Y una tapa o propiciatorio, que sería la tapa que cubriría los 2
las 2 tablas de los 10 mandamientos, pero a la vez recibiría la sangre que en forma simbólica el sacerdote durante el año y el sumo sacerdote una vez al año esparcía hacia o en dirección al arca. Y esa sangre, insisto, en forma simbólica, caía sobre la ley que exigía la muerte de ese individuo que la había violado la ley. Pero quien recibía la sangre era el propiciatorio, porque así es como se expresa con esa misma palabra, propiciatorio, la obra de Jesús. Quizás en este contexto voy a invitar a que leamos Romanos capítulo 3, versículo 23-24, para entender esa expresión que es la misma, es un mueble, pero que se va a aplicar a Jesús. ¿Cuál es la tapa que cubre el arca de los 10 mandamientos? Mírelo en Romanos capítulo 3, 23 en adelante. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y mire ahora en el versículo 25. A quien Dios puso como propiciatorio. Así es como reza el texto griego original. Y así es como aparece en el Antiguo Testamento esta expresión propiciatorio. Jesús era el propiciatorio, quien cubría la ley y a la vez recibía la sangre del culpable que la ley exigía ser derramada sobre sí, es decir, reclamar el pago por el pecado cometido. Pero era el propiciatorio quien lo recibía. Bonitas ideas que se observan ya la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Pero mire ahora también en Hebreos capítulo 5. Recuerdan que el texto de Hebreos 8.1 era el punto principal de lo que venimos diciendo. Ok, ¿qué es lo que vienes diciendo? Una de esas cosas es Hebreos 5, 1 en adelante, la relación entre el antiguo sacerdocio y el nuevo. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por esta causa, notemos que está hablando del sumo sacerdote, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino hay una orden divina que decía, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto aparecerá en el Salmo 2, sigue más todavía. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto aparece en el Salmo 110, versículo 4. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y así pues Jesús se convierte en sumo sacerdote, porque hay un juramento de por medio. El Salmo 110:4. Juró el Señor, tú serás sacerdote, pero no según el orden de Aarón, según un orden nuevo, el orden de Melquisedec. Y leemos, decíamos, ahora Hebreos capítulo 8, versículo 1. Completamos la lectura para ver qué aprendemos allí en la comparación de ambos sistemas. Leemos otra vez. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario. ¿Será ministro del santuario viejo israelita y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre? Por lo tanto, es un tabernáculo en el cielo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también ésta tenga algo que ofrecer a favor de los hombres. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley.
esto es, de la tribu de Leví, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Notemos acá, al decir figura y sombra, están sirviendo a algo que es una sombra de cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, ese modelo se constituye el original, y en ese modelo, amigos, aparece descrito ya en otras porciones de la Biblia, especialmente en Apocalipsis, que tiene muebles, departamentos, muy interesante, que iremos mirando un poco después. Así que continuamos apreciando esta descripción bella que trae el Antiguo Testamento sobre el antiguo santuario de los israelitas. Nuevamente, la imagen que nos decía, mira y hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Pasemos pues entonces a la descripción del santuario israelita. Notemos nuevamente allí afuera dos individuos con el animal para ser sacrificado, uno que está entrando. Vemos un primer mueble y sacerdotes allí como esperando a quien debía ofrecer su sacrificio. El primer mueble es el altar del holocausto, donde se hacía propiamente el sacrificio. El segundo mueble, donde aparece un sacerdote, es el lavacro o lavatorio, una fuente grande que servía para lavarse las manos y los pies cuando se debiera entrar al siguiente mueble, que sería entonces propiamente el tabernáculo de reunión, que lo vemos detrás del sacerdote, allí cubierto con unas cortinas. Vamos a ver entonces los componentes del santuario terrenal. Está ordenado tal como miramos en el dibujo, el este hacia la derecha, el oeste en el otro extremo, el norte hacia arriba, el sur abajo. Por lo tanto, la entrada estaba dada desde el lado este. Esto significaba que se le daba la espalda al sol. Es muy interesante en Ezequiel capítulo 8, cuando el texto nos cuenta que sacerdotes entraban al templo, pero exactamente en la posición opuesta. Le daban la espalda al santuario y sus rostros mirando hacia el este, en dirección de donde nace el sol. El versículo así lo enumera en Ezequiel capítulo 8. Estaban adorando al sol. Por eso Dios había dado órdenes de que el santuario fuera configurado de la manera como estamos mirando. La entrada estaba dada hacia el lado este. ¿Sí? Y entonces a continuación vemos el atrio. El atrio es el gran patio que va a cubrir todo lo que se ve alrededor, excepto el edificio principal llamado tabernáculo de reunión. El primer mueble, el altar del holocausto, lo vemos hacia la derecha, un sacerdote allí haciendo el sacrificio. El siguiente mueble es el lavacro, con un sacerdote lavándose las manos y oportunamente los pies también para poder entrar en el edificio. Edificio compuesto de dos grandes departamentos, el lugar santo y luego el lugar santísimo. El lugar santo tenía tres muebles básicos. Hacia el norte, la mesa con los panes de la proposición, y hacia el sur, el candelabro o menorá, un candelabro con una caña y 6 brazos a los costados. Y luego, más hacia adelante, el altar de incienso con un incensario para poder dar incienso, perfume, aroma, que entraba entonces en dirección al lugar santísimo, ya que había un espacio en que podía penetrar arriba en el mueble, en la cortina, podía entrar entonces el aroma precioso, delicioso del incienso. Y luego en el lugar santísimo, miramos allí la imagen del arca con los 10 mandamientos, luego una tapa encima y sobre ella dos ángeles hechos a martillo, todo el material de oro, y una luz que aparece en medio que representa la gloria por medio de la cual Dios se comunicaba audiblemente con Moisés y eventualmente sí con algún sumo sacerdote, si no hay registro en la Biblia al respecto, pero era la voluntad de Dios de expresarse por medio
de ese mueble, el arca de los 10 mandamientos, encima de la tapa. Vamos a describir entonces básicamente los muebles que lo componen. Aquí tenemos el altar de sacrificios, ¿sí? Podemos ver el altar y la rejilla, y el texto bíblico que nos lo va a ilustrar. Harás también un altar cuadrado de madera de acacia de 5 codos de lado, esto es 2 metros y cuarto, y de 3 codos de altura. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Muy interesante este aspecto de los cuernos, porque es ahí donde el sacerdote debía untar la sangre que se derramaba luego en la rejilla que estaba dentro. Le harás cuernos en sus 4 esquinas, que serán parte del mismo altar, y lo cubrirás de bronce. Y ahora, al comparar la sangre en el altar del antiguo pacto y la compararemos con la sangre en el altar del nuevo pacto, para establecer los paralelos que necesitamos conocer. En el caso del antiguo pacto leemos de Éxodo 29, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar. Reparemos en este aspecto, es muy importante. Allí el altar se contamina con la sangre del culpable. Recordemos, el culpable es el individuo que trajo el animal. El culpable no va a morir, pero el animal lo reemplaza. Ya veremos más detalles más adelante. Pero el asunto es que esa sangre culpable, transferida del individuo al animal mediante la confesión, el animal era sacrificado. Y vamos a mirar en este altar de holocaustos cómo se operaba el sacrificio de animales. Y para ello haremos la comparación entre la sangre en el altar según el antiguo pacto y lo mismo la sangre en el altar en el nuevo pacto. Leemos así en Éxodo 29. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, etc., y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Quizá la parte que más interesa aquí de esta lectura es allí la segunda y tercera línea, que la sangre del becerro sería puesta sobre los cuernos del altar, esto es el altar del holocausto. Recordemos que está el otro altar interno, el altar del incienso. Allí pues quedaba depositada la sangre del animal que había sido sacrificado. Ya miraremos más adelante cómo se hacía la transferencia de culpa entre el ofrendante que había cometido pecado, él traía un animal, y por medio de la confesión transmitía la culpa suya a la del animal. Entonces tenía que aparecer sangre, esto es, pagar el pecado cometido con la vida. ¿Por la vida de quién? ¿De qué? En este caso, el hombre que era culpable transfería su culpa al animal, un animal inocente, y el animal moría, y esa culpa representada en la sangre era transferida después a los cuernos del altar. Ahí quedaba asentado el pecado del individuo, ¿sí? Ahora, comparamos con la sangre de Cristo en el nuevo pacto. En Hebreos 9 leemos así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Notamos la comparación que se hace entre una sangre y otra. Aquella de los antiguos sacrificios transferida a los cuernos del altar, y la sangre de Cristo que es sacrificado Él en nuestro favor. Pero nos tendremos que preguntar, ¿a dónde fue entonces la culpa? Bien, lo interesante es que así como quedó en los cuernos del altar de este mueble
del santuario del tabernáculo, así también la culpa nuestra quedó transferida en alguna parte del santuario del cielo. ¿Dónde será? Saben, amigos, esta parte ha sido discutida por gente evangélica, católica, que dicen, ¿cómo es posible que haya suciedad en el cielo? Sí, amigos, la hay. Son los libros que testifican contra nosotros. Los libros en los cuales están anotados todos nuestros pecados. De hecho, Dios, cuando tenga que hacer el gran día del juicio contra los pecadores como cuenta, quizá les invitamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 en adelante, reúne a todas las naciones y los juzga. Con su ojo escrutador, desaparecen el cielo y la tierra, y los juzga con algo que había ensuciado allí el cielo. ¿Ensuciado? ¿Cómo es eso? Leamos pues Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 en adelante. Capítulo 20. Capítulo 20, versículo 12, allí aparece el texto en cuestión. Dice, y vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Notemos acá, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Todos los pecados, todo aquello estaba allí en esos libros. Sigue más, el siguiente versículo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, para luego ser destruidos en el fuego final. Saben, amigos, este tema se torna muy importante porque lo que se ilustra en el Antiguo Testamento, los sacrificios del santuario, se ven reflejados después en la revelación que Dios nos da a través del Apocalipsis. Seguimos mirando más detalles todavía de este sistema. Vemos a continuación el altar de sacrificio en el viejo pacto, en que Éxodo 38 agrega algunos detalles. Igualmente hizo el altar del holocausto de madera de acacia e hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenaza, etc. Todos sus utensilios los hizo también de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce, de obra de rejilla. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas, enseñando la instrucción de que no se debía tocar ese mueble, sino solamente con las varas, o por medio de las varas poder trasladarlo de un lugar a otro. Dios quería que hubiera santidad y enseñaba esto que era muy sagrado a la vista del Señor. Pero miremos ahora el fresco significado que nos da el Apocalipsis del mismo elemento. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, noten, así como hubo un altar en el Antiguo Testamento, Apocalipsis revela también un altar. Lógicamente, diríamos simbólico, absolutamente, pero basado en el tipo del Antiguo Testamento. Y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, en el griego original dice sacrificados, habían sido degollados, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Se hace referencia a los mártires que sufrieron persecución y martirio, ¿ustedes se acuerdan? Durante el tiempo de apogeo de la Iglesia Popular en el tiempo medieval. Esto es, nos referimos al oficio de la Santa Inquisición, las persecuciones sangrientas que se hicieron juntamente con las cruzadas. Bien, esta gente clamaba a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran también sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Saben? Así como hubo martirios en la antigüedad, los habrá en un futuro cercano, poco antes de que cierre la gracia de Dios y comience el ministerio de la ira.
Esto es el ministerio de las 7 plagas revelado en Apocalipsis 16. ¿Que haya martirios? El texto nos está diciendo. Dios hace hablar a esta gente que están bajo el altar. Es una forma de decir que han sido sacrificados como Cristo lo fue. Ahora ellos como animales, como ovejas que se parecen a Cristo, son imagen de Cristo, han sido sacrificados y ahora están pidiendo venganza. No necesariamente que ellos la pidan o que hablen, Dios los hace hablar. Es el caso de Abel. Cuando Dios habló con Caín y pregunta por Abel, ¿qué soy yo? ¿Yo acaso soy el guarda de mi hermano? ¿Recuerdan la expresión? Y Dios a continuación dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, no que la sangre tuviera voz o el alma de Abel tuviera voz. Dios lo dice en forma figurada. Esto requiere venganza. Tu hermano está clamando porque tú lo mataste. Esto aparece en Génesis capítulo 4. Saben, amigos, este tema de los martirios es importante, fascinante, pero a la vez también implica un compromiso muy serio con la verdad. Gente que creía que cumplía la voluntad de Dios persiguiendo a los santos, como cuenta Juan capítulo 16, versículos 2 y 3. Ocurrió en la antigüedad, ocurrirá dentro de poco tiempo el mismo fenómeno de aquellos que creen servir a Dios persiguiendo a creyentes, quienes son absolutamente aprobados por el Señor. Cuando ocurre este fenómeno de la ceguera de aquellos individuos que hacen lo que creen según su conciencia, pero están divorciados, separados de Dios, ¿cómo Dios los puede justificar? Mírelo, vamos a mirar Juan capítulo 16, versículos 2 y 3, lo siguiente. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. Entonces, leo otra vez el texto de la imagen de estos siervos que claman venganza. Pensemos, por ejemplo, en la quema que sufrió Juan Hus, 1414, cuando este sacerdote checo se valió de el salvoconducto que le dio el rey Segismundo para protegerse a sí mismo. Y llegó al concilio para exponer sus ideas. Pero allí en el concilio lo tomaron preso. Y él dijo, tengo el salvoconducto. Y ya habían hablado con el rey Segismundo, si tú apoyas a un hereje, eres culpable también de herejía. Y el rey tuvo miedo. Y dijo, está bien, ya, no apoyo más el salvoconducto que yo le firmé. Y así Juan Hus quedó a merced de esta gente. Y él fue quemado. Amigos, ese es un ejemplo de cientos, de miles de casos similares durante el tiempo medieval. Ahora, esta gente pide venganza. Veremos la respuesta que Dios les da. Una, son aprobados al dárseles ropas blancas, símbolo de pureza, de la justicia de Cristo. Pero descansen hasta que se complete los consiervos que serán muertos como ustedes también. Llegará un momento en que llegará a una plenitud, tal como el apóstol Pablo lo enseña en Efesios capítulo 4:13. Cuando lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Pero aquí, en la definición que se nos da del martirio, que en un futuro cercano ocurra semejante cosa, es increíble. Pero el texto así lo profetiza. Lo leemos otra vez. Y clamaban, allí en la cuadro de abajo, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, es decir, que continuaran muertos descansando, hasta que se completaran también sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Tremenda descripción que nos anticipa qué pasará en el futuro. Pasamos al siguiente mueble, la fuente del lavado, el lavacro, como vemos en la imagen. Allí el sacerdote, antes de entrar al templo, necesitaba lavar sus manos y sus pies.
El texto en cuestión nos dice: harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavado. La pondrás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. En ella Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies. Se lavarán cuando vayan a entrar en la tienda de la reunión, para que no mueran, y cuando vayan a llegarse al altar para presentar al Eterno la ofrenda encendida. Esto es el altar interno, el altar del incienso. Pero vamos a ver los significados de la fuente del lavado en el viejo pacto y aún en el nuevo. En cuanto al viejo, leemos así: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Allí se había dispuesto que hubiera hermanas, que ellas con su delicadeza limpiaran los espejos, etcétera, para que pudieran servir. Ahora, el agua y el espejo en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y miremos acá, y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, al acercarnos al trono de Jehová, antes tenemos que habernos lavado, entiéndase, habernos bautizado, pues este lavacro representa el momento del bautismo del creyente antes de entrar para ya establecer comunión definitiva con su Salvador. Pero a la vez también representará el agua de Cristo. Ustedes saben, las figuras del Nuevo Testamento son muy ricas en significado. Pero miremos más respecto al espejo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder del Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Esto muestra que Dios quería, a través de esos espejos, así como el sacerdote pudiera él higienizarse, lavarse, en fin, para poder entrar, y estaban los espejos que lo mostraban en condiciones de poder entrar, así también Cristo es el espejo en el cual nos miramos, y en Él somos transformados de gloria en gloria cuando contemplamos esa imagen por el poder del Espíritu Santo. Este otro componente del santuario viejo, el atrio revelado en el Apocalipsis. Miremos acá. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar del incienso, que es el altar interior, y a los que adoran en él. Pero el patio, o atrio también, que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán o pisotearán la ciudad 42 meses. Notemos cómo, usando la figura del Antiguo Testamento, en Apocalipsis se ve el mismo sistema de santuario, pero dividido en dos grandes partes. El santuario propiamente, lugar santo y santísimo, ubicado en el cielo, y el atrio, ubicado en la tierra. Este es el mensaje que extraemos de Apocalipsis. Y ahora sí, vamos a mirar la descripción de los muebles que componen cada uno de los departamentos. Hablamos primero del lugar santo. ¿Cuál es el mobiliario del lugar santo? Primeramente, la mesa con los panes de la proposición, que estaban ubicados del lado norte. Cuando pensamos en la entrada, entramos y al lado derecho, hacia el norte, la mesa con los panes de la proposición. Luego aparece el candelabro, que es la caña principal con 6 brazos a los costados, llamado menorá en el Antiguo Testamento, ubicado en la parte sur. Desde la entrada, entramos desde el lado este. Y luego entonces el siguiente mueble es el altar del incienso, que incluía también el incensario. Era un mueble muy importante porque básicamente era el altar del perfume. No se hacían sacrificios ahí. No obstante, tenía 4 cuernos en sus costados, en sus 4 costados, que también recibían la sangre
del sacerdote que oficiaba allí afuera. Ya vamos a mirar en qué tipo de sacrificios la sangre era introducida adentro a este altar. Hasta ahí nomás podía llegar. Y los cuernos del altar allí recibía esa sangre y ahí quedaba sentado el pecado del individuo que había sido perdonado. Recordemos, había sido perdonado, pero el pecado quedaba registrado en el santuario. Acá tenemos propiamente ya el lugar santo, con la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Miremos la descripción de cada uno de ellos según los textos bíblicos. En Éxodo 25 leemos: harás asimismo una mesa de madera de acacia y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Recordemos, se está hablando de la mesa. También tenía las varas para ser transportada. Harás también sus platos, sus cucharas, etc. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada sábado lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, nos dice Levítico capítulo 24. A continuación, el siguiente mueble, el candelabro. Harás además un candelero de oro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. Éxodo capítulo 25. Y luego entonces el altar del incienso, leemos así: harás asimismo un altar para quemar incienso. Recordemos, no era para quemar animales o sacrificios, solamente el incienso. De madera de acacia lo harás y sus cuernos serán parte del mismo. Así que este altar traía también 4 cuernos a sus costados. Lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor, sus cuernos. Le harás también 2 anillos de oro para meter las varas con que será transportado. Así que también este mueble era transportado con varas. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana y al anochecer quemará el incienso. No ofreceréis sobre él incienso extraño. Esto pasó con los hijos de Aarón según Levítico 10, por el cual ellos fallecieron. Fuego extraño. Ni holocausto, ahí se nos dice, prohíbe sacrificar animales. Ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación será muy santo a Jehová. Éxodo capítulo 30. Una tremenda, preciosa descripción que encontramos allí en esta porción de la Biblia. Y ahora entonces nos tocaría estudiar el mueble del lugar santísimo, los componentes en sí, y que miraremos con más detalle en el siguiente video. Hasta aquí, amigos, el propósito de esta exposición es traer más luz, los significados, los textos que hablan de los componentes, pero también el significado a la luz del Nuevo Testamento. Y ver en todo ello que Dios había planeado muy específicamente que se hiciera según su voluntad para poder revelar en el Nuevo Testamento lo sagrado que eran estos misterios que están siendo conocidos, revelados a través del libro de Hebreos, a través del libro de Apocalipsis y otros libros que muestran la obra de Cristo como sacerdote, intercesor, como víctima por el pecado. Queremos, amigos, que esto ilustre, ayude a entender y a apreciar más esta obra de sacrificio que Dios hizo en nuestro favor. Así pues, seguiremos estudiando estos temas en los siguientes videos para ver más completamente este sistema tan precioso que Dios ideó para nuestra salvación. Hasta entonces, que Dios los bendiga.